A medir la temperatura, ya que estamos utilizando el símil con el profesor Bernardos. Muy buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. Vamos a sacar los datos de la EPA de la lucha partidista y ponerles algo de claridad matemática, porque aquí hay dos tipos de datos, el trimestral y el anual. Uno es bueno, otro es malo, pero díganos cómo es esta EPA para los españoles. No, esta EPA prácticamente le podemos decir que lo importante siempre es la tasa trimestral. Es lo que te dice la última evolución. Y yo le diría que todo depende del cristal por donde se mire. Vamos a la parte positiva. Estamos cogiendo y si descontamos el efecto calendario, por ejemplo, que el año pasado cayó la Semana Santa en marzo y este año ha caído en abril, pues nos encontramos que el empleo hubiera subido un 0,76%. Es decir, que ritmos anuales hubiera crecido más del 3%. Es decir, que tendríamos prácticamente 500.000 empleos nuevos. Esto es un crecimiento que no lo tiene ningún otro país de Europa Occidental. Esta es la parte buena. Sigamos con la parte buena. Los contratos indefinidos están en máximo histórico y calidad de trabajo es asimilado a contrato indefinido. La parte mala. El trabajador a tiempo parcial también están en máximo histórico y el 61% de las personas que trabajan a tiempo parcial lo hacen porque no encuentran un trabajo a tiempo completo. Y la parte mala, el paro ha aumentado. Pero esta gran parte del aumento del paro es que la población activa ha disminuido menos que en otras ocasiones. Por lo tanto, ya le digo, podemos verlo desde la visión optimista, desde la visión pesimista, pero no ha cambiado nada significativo con respecto a los últimos meses del año pasado. Y les diré una cosa, aquí en España no se espera recesión de ninguna de las maneras. No hay, por mucho que lo diga la derecha, ningún peligro, por lo menos en el año 2019. O sea, que no viene el lobo, ya nos quedamos tranquilos con eso. Me interesa también que nos fijemos en un dato concreto, en el que habla de los contratos fijos que han aumentado según en esta EPA. Profesor, ¿esto es una fotografía fija de un momento concreto o de lo que habla esta EPA es de una evolución positiva? De que va a haber más contratos fijos en nuestra economía, menos precariedad, menos temporalidad. Sí, ya llevamos un tiempo que el número de contratos fijos va subiendo. Antes, cada vez que salían los datos mensuales, teníamos hace 2 años que eran el 8%. Los últimos datos eran el 12%. También le diré que esta EPA es engañosa. Y es engañosa porque vemos una subida de los contratos fijos y una bajada de los temporales. Y eso se produce porque no hay temporada turística. En el momento que tengamos temporada turística, volverá a subir el número de temporales. Pero yo le diría que aquí le pido al gobierno que venga, que todos aquellos temporales que son falsos temporales, que hay muchísimos, porque la inmensa mayoría de los comercios que tienen trabajadores temporales no hay ninguna justificación si venden prácticamente lo mismo todos los meses. Y así nos encontraríamos en bastantes empresas del sector privado. Entonces yo le pediría que al gobierno que venga acabe con la temporalidad falsa. Es lo mejor para subir salarios. Le doy un dato que es estremecedor. En el año 2016, último año disponible, un trabajador indefinido cobraba en promedio un 45,5% más que un temporal. Este dato lo dice todo de lo negativo que es la temporalidad. Fíjese, profesor, ha hablado de subir salarios y no solamente lo dice ahora. Yo creo que lo dice cada vez que hablamos. Han subido los beneficios para las empresas y los salarios siguen estancados. Pero es que el comisario europeo de Asuntos Económicos, Moscovici, por fin, Marina Valdés, por fin también lo dice. Lo ha dicho y literalmente lo ha dicho Moscovici en una entrevista en El País. Dice que tras los grandes sacrificios llega la hora de subir los salarios. Además ha halagado el buen camino, dice, de la economía española. Eso sí, ha alertado de lo que supone, dice, un peligro para la democracia a los partidos de ultraderecha. Pedro Sánchez se ha hecho eco de estas palabras del comisario Moscovici para defender la subida del salario mínimo interprofesional de su gobierno ante las críticas, dice, de la derecha. Vamos a escuchar al presidente. A mí me critica la derecha el haber, junto con Unidas Podemos, subido el salario mínimo interprofesional a 900 euros. Pero hoy, precisamente, el comisario europeo dice que después de muchos años de devaluación ya va siendo hora de que en España se suban los sueldos. Nosotros tenemos que revalorizar también
los sueldos de nuestro país, sobre todo y especialmente el salario mínimo interprofesional, para revertir la devaluación que hemos sufrido durante estos años. No, lo dice Moscovici, lo dice Sánchez, pero lo dicen los empresarios también. ¿2019 será un año de subida de salarios, profesor? Debería serlo, debería serlo. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Moscovici. No estoy nada de acuerdo por la manera que lo dice y cuál es la excusa que está detrás. Le explico. En 2010 Alemania iba bien. Vendía mucho a los países emergentes que iban fantástico. Y también vendía a países como Estados Unidos que salía de la recesión. Y entonces decidió que podía prescindir de los países del sur de Europa. Por lo tanto, nos cogió, nos llevó a la austeridad total, nos aplicó una devaluación salarial e hizo que los salarios bajaran notoriamente porque le entregó prácticamente en mano a Mariano Rajoy la reforma laboral del 2012. Dele la vuelta, estamos en 2019. España acabará creciendo más del doble en este año que Alemania. Alemania va fatal. Entonces, Alemania ha descubierto que como ahora no le puede vender a los países emergentes porque van bastante peor, porque China ya no tira como tiraba, ha descubierto que existe el sur de Europa y que le conviene que España le compre más. Y por eso dice, ahora subir salarios. Mire, estoy de acuerdo en subir salarios, pero estoy totalmente en contra y bastante harto de ser una colonia de Alemania. Y otra, ha sido un gran acierto subir el salario mínimo el 22,3%. Es la mejor manera de trabajar y dejar de ser pobre. Y le digo, el gran culpable de esta subida, que ha sido muy beneficiosa, ha sido Podemos. Y Podemos a veces también acierta. Y esta ha sido una de las que clamorosamente acertó. Pero fíjese, profesor, había augurios terribles sobre la subida del salario mínimo, entre ellos los del Banco de España, que decían que se podía hundir la economía española. Y efectivamente, esta es la primera EPA después de la subida del salario mínimo. Yo no he visto catástrofe, tampoco lo indican los datos. Mire, hay dos datos que hemos ido sabiendo a lo largo de estos 3 meses que ya indicaban que aquello de que el salario mínimo nos iba a llevar a otra recesión era realmente el cuento del lobo versión 30. ¿Cuántas personas se habían pasado en el mes de enero, marzo y febrero desde ser trabajadores por cuenta ajena a autónomos, pasándose obligadamente? Prácticamente no había señales. ¿Cuántas personas que se dedican a tareas domésticas se cogían y las habían despedido porque los salarios ahora ya no se podían pagar? No hay señales. Entonces, hemos visto que el mercado de trabajo se ha comportado razonablemente bien y que en la economía española, aunque muchos increíblemente deseen que vaya mal, va a ser probablemente entre la primera y la tercera que más crezca en 2019. Y por una cosa que es el sentido común, si las exportaciones van a ir mal porque la economía mundial va mal, vamos a tirar del gasto de las familias 56,5% del PIB, es la principal partida, de la inversión en construcción y del gasto público en bienes y servicios. Y eso, durante unos años, es hacer las cosas bien. Pero, profesor, le veo con un exceso de optimismo raro en usted, por un lado, y por otro lado preocupante, porque hay una cara B en todo esto que tiene que ver con el petróleo. España es una economía dependiente, muy dependiente del petróleo, y está subiendo. Tiene usted razón. Yo, poniendo ahora la cara de preocupado, porque tengo alguna preocupación también, en la economía nunca todo va bien, es imposible. El que diga que todo va bien o que diga que todo va mal, digamos que es el optimista por naturaleza o un cenizo. Hay dos grandes problemas que están allá para la economía española. El primero, la gran subida del precio del petróleo. Es una subida absolutamente artificial. Se debe a que el señor Trump ha cogido y ahora quiere que se cumplan las sanciones contra Irán. Entonces, a nosotros nos hace cisco, porque tenemos una dependencia de lo que es la energías de otros países, principalmente combustibles fósiles, del 74%, prácticamente el mayor de Europa Occidental. Y la segunda cosa que me preocupa muchísimo es que el nuevo presidente del Banco Central Europeo sea un alemán.
uno de estos alemanes que sueña con la inflación y una vez llegue nos haga subir los tipos de interés. A España lo que más le interesa para el futuro desde la economía internacional son dos cosas: tipo de interés bajos durante mucho tiempo y lo segundo, un petróleo barato. Y la lástima es que con Trump prácticamente todo es imprevisible, porque lo que hace la mano derecha de Trump es todo lo contrario que lo hace mano izquierda, porque a él también le va mal que suba el precio del petróleo.